Amén. Amén. Voltea, ¿por qué nos volteas con la persona que está a tu lado y dile, somos parte de un cuerpo? ¿Cuántos entendemos eso? Que somos parte de un cuerpo, todos nosotros. Y como parte de un cuerpo, di conmigo, hay una tarea y hay una labor que tenemos que estar desempeñando. Amén. Y eso es algo muy importante que tú y yo lo podamos entender en nuestras vidas y en nuestros corazones, porque ciertamente como parte de un cuerpo que tú y yo somos, hay una tarea o hay una labor que todos nosotros debemos de estar desempeñando, hay algo que tenemos que estar haciendo. Y principalmente esa tarea, y ese, vamos a llamarle tarea, o aquello que tú y yo debemos, labor que deberíamos de estar haciendo, o que debemos estar haciendo, es de ir y traer a los dolidos, de aquellos que están perdidos sin esperanza y sin Elohim en este mundo, en esta tierra. ¿Cuántos entendemos eso? A eso es lo que Yeshua vino, y esa es la misma palabra, dice que Él nos ha entregado un ministerio de reconciliación. ¿Cuál es ese ministerio de reconciliación que tú y yo tenemos? De ir y reconciliar los unos con los otros a los pies del Mesías, a los pies de Yeshua. Tu vida, voltea con la persona que está a tu lado y dile, tu vida tiene un propósito en las manos de Él. Y ese es un propósito muy grande que radica o está en la vida y en el corazón de cada persona, que el Padre ha depositado con un propósito para cada uno de nosotros de ir y reconciliar a aquellos que están perdidos sin esperanza y sin Elohim en este mundo. Amén. Y de ahí quiero partir, ¿verdad? Los niños pueden pasar al salón de clases con Pastora Laura. ¿Verdad? Los chiquitines ahí enfrente pueden pasar antes. Isaac, no. Bueno, dice la palabra, fíjate lo que dice Mateo capítulo, una de las cosas que Yeshua principalmente hizo, dice la palabra de Yahweh, que Yeshua sintió compasión por las almas. A eso tú y yo somos llamados, cada uno de nosotros. Tiene que haber eso que existió, que estaba en el mismo corazón de Yeshua, tiene que estar en cada uno de nosotros. ¿Qué es aquello que movió o que hizo que Yeshua fuera en las sinagogas enseñando, llevando la palabra de un lugar a otro, saliendo de un lugar a otro, yendo a las sinagogas a predicar el evangelio, yendo a ciertos lugares? ¿Qué es aquello que motivó la vida de Yeshua, de Jesús, como tú y yo conocimos en el antiguo anteriormente? ¿Qué es aquello que movió el corazón de Yeshua? Dice la palabra, por el tiempo no vamos a ir hasta allá, pero Mateo capítulo 9, versículo 36, dice la palabra, dice que Yeshua dice, al mirar las multitudes, dice, como ovejas que no tenían pastor, dice, sintió compasión por ellas. ¿Qué es aquello que movió o que hizo que Yeshua pudiera salir de una aldea a otra aldea, que pudiera ir y predicar el evangelio, si tú quieres, de llevar la palabra a una sinagoga, a otra sinagoga, de un lugar a otro, de ir y sanar a los enfermos, de aquellos que estaban siendo oprimidos por el enemigo? ¿Qué es aquello que lo llevó a hacer todas esas cosas? Número uno, sentir compasión. Si en nuestras vidas no existe o no está la compasión a nuestro prójimo, hacia nuestro prójimo, y nuestro prójimo no es la persona que yo pienso que es aquella que yo amo. Nuestro prójimo proviene de la palabra próximo. Nuestro prójimo es la palabra, vamos a llamarlo de esta manera, nuestro prójimo es aquella persona que está próxima a nosotros, donde quiera que tú y yo nos encontramos. Si estamos en nuestra área de trabajo, en nuestro lugar de nuestro trabajo, nuestro prójimo vendrá a ser tu compañero, el que trabaja enfrente de ti, el que está al lado tuyo, atrás tuyo, tu jefe, tu patrón, tu empleador. Si eres dueño de una empresa o lo que tú quieras, viene a ser tu trabajador. Ese es tu prójimo. Si estás en el supermercado, en cualquier tienda departamental, lo que tú quieras, tu prójimo viene a ser aquella persona que está delante de ti en la fila. Tu prójimo viene a ser aquella persona que está atrás de la fila, aún aquella persona que se mete cuando tú estás enfrente de ella. Ese viene a ser tu prójimo. Aquel que dices tú, pero ¿viste cómo se metió? Sí, ese viene a ser tu prójimo. ¿Nunca te ha tocado que estás haciendo fila y viene alguien y se te mete enfrente del carrito? Y se te quedan viendo así como, ¿qué pasó? No pasó nada, ¿verdad? Bueno, ese viene a ser tu prójimo.
A ese tú y yo tenemos que tener amor y compasión por la vida de esa persona y de esa alma. Eso es aquello que movió el corazón de Yeshua para venir y hacer discípulos. Yeshua sabía que su labor era corta sobre esta tierra. Yeshua conocía que su labor, que su obra sobre esta tierra iba a ser corta. No iba a ser una obra duradera. No iba a ser algo eterno. Él sabía el propósito por lo cual había venido, que así como había venido del Padre al Padre, tenía que volver de la misma manera. Y su propósito en esta tierra estaba, vamos a llamarle, corto de tiempo, limitado de tiempo en esta tierra. Y Yeshua sabía y entendía que la labor que iba a desempeñar, que él iba a hacer sobre esta tierra, no iba a ser larga. Para ello, Yeshua necesitaría, di conmigo, discípulos. Sin discípulos no se puede llevar la obra. Yeshua por eso Dios le encomienda en Mateo capítulo 28, versículo 20. Dice, por tanto, id de hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todo lo que les he mandado. La palabra dice, vayan y hagan discípulos. No dice vayan y hagan creyentes. Creyentes, vamos a llamarlo de esta manera. Creyentes, dice, vayan y hagan discípulos, enseñándoles que guarden todo lo que les he ordenado. Un discípulo puede ser obediente, un creyente a veces ni lo es. Con creyentes no se podría llevar a cabo la obra que Yeshua quería hacer sobre esta tierra. ¿Por qué? Porque no dice vayan y hagan creyentes, porque un discípulo es obediente. La misma palabra Yahweh dice un discípulo no está por encima de su maestro, mas todo discípulo que se ha preparado bien llegará a ser como su maestro. Le basta al discípulo llegar a ser como su maestro. Es una persona que aprende, y Yeshua dice, vayan y hagan discípulos enseñándoles que guarden todo lo que les he ordenado. ¿Cómo iba a funcionar? Yeshua entendía que su tiempo no era duradero. Por lo tanto, él sabía que tenía que tener discípulos para poder llevar a cabo la obra del ministerio que él había venido a hacer sobre esta tierra. Cuando Yeshua desde un principio, cuando le preguntaron, Yeshua dijo, no he venido sino a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Él traía una visión y un propósito, y esa visión y ese propósito que Yeshua tenía sobre su vida, sobre su corazón, es aquello que pasaría o daría a la vida de sus discípulos. ¿Por qué es necesario tener visión principalmente? Porque la visión es aquello que nos impulsa a un poder seguir adelante. Si no entendemos cuál es nuestro propósito, difícilmente renunciaríamos a nuestros planes o a nuestros propósitos que están sobre nosotros. El ministerio o la obra del ministerio no es fácil. Tú puedes encontrar la vida del apóstol Pablo. Dice que fue apedreado, y una vez que fue apedreado casi muere. Y no por haber sido apedreado, renunció al plan y al propósito que estaba sobre su corazón. Porque si miras y sigues leyendo más adelante, dice que volvió a regresar nuevamente a ese lugar. ¿Qué nos enseña eso? Que había algo sobre su corazón. Sabía a qué había sido llamado en esta hora y en este tiempo. ¿Cuántos entendemos eso? De la misma manera nosotros tenemos que entender que tú y yo hemos sido llamados por el Padre. Y es tiempo, voltea con la persona que está a tu lado y dile, de tomar una decisión en nuestras vidas. De la misma manera como David estaba haciendo, David entendía que la obra que David había hecho o que estaría llevando a cabo no la podría hacer solo. Yeshua entendió que necesitaba discípulos para poder hacer su obra. Para una vez que él ascendiera al Padre, la obra pudiera continuar a cabo de ir y recogiendo todos los perdidos. Lo puedes mirar, a pesar de que Yeshua ascendió, puedes mirar cuando vino el Ruach HaKodesh sobre todo y fueron investidos en el libro de Hechos capítulo 2, dice, y entregaron un gran mensaje al apóstol Pedro, dice, y miles se convirtieron, entregaron sus vidas. Yeshua ya no estaba, pero la unción que estaba sobre la vida de este hombre y reposando sobre la vida de este hombre fue que muchos vinieran a reconocerle. De la misma manera, David, para poder gobernar y poder ser rey sobre todo Israel, para poder gobernar sobre Jerusalén, para sobre todo Israel, tenía que entender, o entendió, mejor dicho,
que tenía que tener hombres que estuvieran a su lado. ¿Cuántos entendemos? Si tú miras y sigues leyendo la historia de David, dice que fueron llamados David y sus hombres. No era solo. Di conmigo, esta obra nos pertenece a todos. No me pertenece a mí solamente. ¿Y quiénes somos llamados a recoger a los perdidos? Todos nosotros. Todos y cada uno de nosotros somos llamados a recoger a los que están perdidos. Porque si tú miras, dice la palabra de Yahweh, dice que eran David y sus hombres. No era David solo. Estaba David, que Yahweh lo había puesto frente como rey. Pero la obra o el reinado no era de David solo, sino era de David y los hombres valientes de David. La palabra de Yahweh, que el reino de los cielos sufre violencia y solamente los violentos lo arrebatan. No es simplemente el que es peleonero, el que debate, el que discute con alguien más. Eso no es ser valiente. Dice la palabra, valiente viene a ser, vamos a llamarle de esta manera, el determinado. ¿Qué es lo que Yahweh necesita ver en nosotros? Determinación. ¿Qué es lo que necesitamos tener nosotros? Determinación en nuestras vidas, para poder seguir y poder llevar la obra adelante que el Padre desea que cada uno podamos hacer. ¿Cuántos lo entendemos? A eso tú y yo hemos sido llamados. No importa cuál sea nuestra condición, no sea cuál sea nuestra posición en la que tú y yo estamos, pero sabes que el Padre desea, si simplemente está el corazón en cada uno de nosotros, con eso el Padre va a trabajar en nuestras vidas. No importa nuestra condición, cómo tú y yo nos veamos. Dice la palabra de Yahweh que los que vinieron a David en aquella cueva fueron los endeudados, los fracasados, los menos simpáticos, los menos alegres, eran todos los amargados, de corazón, de espíritu, de todo, endeudados. Y a esos vino y usó. No importa cuál sea nuestra condición. ¿Sabes? Te tengo noticias. ¿Cuántos amargados hay aquí? ¿Fracasados? ¿Endeudados? ¿Apáticos? Bueno, aparte de nosotros, ¿verdad? ¿Quién más conocemos a alguien? ¿Sabes una cosa? Somos los más que el Padre ha llamado para venir y levantar su obra. No importa si estamos tan endeudados, tan fracasados, tan apáticos en esta vida, sin un plan, sin un propósito, fracasados como tú y yo te quieras, como nos queramos mirar. ¿Sabes una cosa? A esos el Padre es lo que usó para venir y levantar su obra. La misma palabra Yahweh dice que Él toma lo que no es para deshacer lo que es. Eso es lo que el Padre tiene para cada uno de nosotros. Y Él tiene un plan y Él tiene un llamado para todos y cada uno de nosotros. Nuestra vida no es simplemente con el plan de venir y de tener tantas cosas. Nuestra vida no es simplemente para venir a estar en un estatus mejor, en el venir a los caminos de Yahweh, en el que Yahweh me pueda prosperar, en el que Yahweh me pueda bendecir, que mis alacenas puedan estar llenas, que mi cuenta bancaria pueda tener todo lo suficiente para un año, para 2 años, para 3 años. Ese no es el plan, ese no es el propósito por lo cual tú y yo hemos sido llamados. Y no significa que Yahweh no desea darnos todas estas cosas. Dice la palabra de Yahweh, dice que busquemos primeramente el reino de los cielos y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Todas estas cosas Yahweh lo tiene, pero Él desea que busquemos primeramente el reino de Él, y todas las demás cosas que las naciones busquen nos vendrán por añadidura. ¿Cuántos queremos tener un trabajo mejor? ¿Quién quiere tener un trabajo mejor? Un salario mejor. ¿Quién quiere tener una casa? ¿Quién quiere tener un carro mejor? Tal vez todos. Pero eso también vendrá por añadidura cuando tú y yo ponemos el reino de Yahweh primeramente y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Porque nuestra vida en esta tierra no es simplemente para venir y acumular riquezas. Aún la misma palabra en Eclesiastés dice, la palabra de Yahweh dice que todo lo que el hombre busca en esta tierra, debajo de este sol, para ganar, para tener todo lo suficiente, para prosperar, para poder solventarse, para poder tener todo lo que este hombre desea, dice, aún he mirado, dice, y todo eso es vanidad. Nuestra vida tiene un propósito en las manos de Él. Y ese propósito es que tú y yo podamos seguirle,
que podamos buscarle y que podamos recoger juntamente con él. Porque ciertamente cuando Yeshua dice, porque quien no recoge, dice, conmigo desparrama. ¿Qué es lo que Yeshua estaba diciendo? Quien no colabora, quien no trabaja conmigo, únicamente desparrama. ¿Y cuántos de aquí entendemos que hemos sido llamados a colaborar y a trabajar con él? Yeshua lo dijo, mirar, dice, porque la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Él lo que busca son obreros, y obreros significa trabajo. Un obrero es uno que trabaja en la obra, que lucha en la obra, que hace la obra del ministerio para poder sacar la obra del ministerio adelante. A eso tú y yo hemos sido llamados, a trabajar y a colaborar juntamente con Yeshua. ¿Cuántos entendemos eso? La obra no lo es fácil. El ministerio no es fácil. Pregúntaselo a Moisés. Pregúntaselo a muchos hombres de la palabra. Abraham, que luchó esperanza contra esperanza. La obra, el ministerio no lo es. Hay luchas contra principados y potestades. Y para ello tú y yo hemos sido llamados en esta hora y en este tiempo para colaborar y trabajar juntamente con Él. Para venir y llevar la obra que Él nos ha encargado a poderla sacar adelante. Porque únicamente por las personas que Él lo hará, será a través de nosotros. Si Él quiere abrazar a una sociedad que está tan perdida y que está tan dolida, sabes, aunque Yahweh es omnisciente y es omnipotente y Él está en todos los lugares, y así como está presente aquí puede estar en otro lugar, sabes una cosa, Él lo hará a través de nosotros. Si Él desea abrazar a una alma que está herida y que está tan afligida, sabes por medio de quién lo hará, a través de nuestros brazos. Si Él va a amar a una persona y hacerle mostrar su amor entrañable a la vida, al corazón de esa persona, que no pase lo que pase, sucede lo que sucede, nadie le podrá separar del amor de Él. ¿Sabes por medio de quién lo hará? A través de nosotros. Del amor que pueda haber en nosotros y en nuestros corazones a la vida de esa persona. Porque si la vida de esa persona es tan importante para Él, esa vida también lo es importante para mí. Porque si el Padre amó tanto al mundo que entregó su único hijo por amor a esa persona, significa que es importante y lo es para mí. A eso tú y yo hemos sido llamados. A venir y abrazar a las multitudes que están perdidas. Ese es nuestro propósito sobre esta tierra. Cuando vinieron y se le acercaron y venían detrás de Yeshua las grandes multitudes, Marcos capítulo 10 versículo 18, y venían las grandes multitudes, delante de Él. Y le apretaban y venían detrás de Él para que fueran sanados de sus enfermedades, de todo ello. ¿Sabes qué les dijo Yeshua? ¿Cuántos sabemos que Yeshua desea suplir nuestras necesidades? ¿Cuántos desea que tengamos la suficiente comida en nuestras alacenas del día de mañana? Que podamos tener lo suficiente para el día de mañana, para que no falte el día de mañana. Él desea dárnoslo. Él desea que tengamos todo lo suficiente para el día de mañana. Que no nos preocupemos, no nos afanemos por lo que será del día siguiente. Él desea que tengamos lo suficiente, que tengamos un techo donde vivir, un techo donde estar, donde morar, donde poder pasar nuestras noches. Él desea darnos todo eso. Pero ¿sabes qué es lo que realmente Yeshua vino y desafió a las multitudes que vinieron detrás de Él? Cuando vinieron, dice la palabra que Yeshua se volteó y miró tras Él. Y miró a las multitudes y le dijo, porque cualquiera que quiera venir en pos de mí y no aborrece padre, madre, hijos, dice familia, hermana, suegra, parientes, todos, dice, por amor a mí, dice, no puede ser mi discípulo. ¿Por qué? Porque con creyentes únicamente no se puede hacer la obra. La obra únicamente será llevada a través de los discípulos, no por los creyentes. ¿Cuántos entendemos eso? Un creyente vive por sus pasiones, por sus afectos, por sus elecciones del día al día. Cuando soy discípulo puedo entender que pase lo que pase, sucede lo que suceda. Allí estaré porque es tu día, Padre, y es tu día de Shabbat, es tu día de reposo. Y ese es el día que tú has creado, me regocijaré y me alegraré en ti, porque ese es el día que tú has creado. Y ahí estaré, llueve, truene, relampaguee, pase lo que pase, sucede lo que sucede. Un creyente vive por sus afectos hacia los demás, por sus deseos, por sus pasiones. Porque si soy simplemente creyente, el día de mañana sucede algo y me sale un compromiso y digo, bueno, hoy no puedo.
La siguiente semana sí, pero hoy tengo un compromiso con mi familia. Hoy tengo un compromiso con mi pariente porque que esto, que el otro. Tengo un baby shower. Yo no sé todo lo que tú quieras. Un día de descanso. Yo no sé tantas cosas. Porque es movido por sus afectos. Por lo que él tiene. Porque tiene una kermés, tiene cumpleaños, lo que yo no sé lo que tú quieras. Es movido, dice, si no puedo, pues bueno, no puedo, el Padre conoce mi corazón y hoy no pude. Pero el siguiente sábado, ahí estaré. O el siguiente domingo, aún el que se congrega en domingo. Ahí estaré y no importa. Pero aquel que es discípulo y sabe que tiene un plan y un propósito en su vida, pase lo que pase, suceda lo que suceda, toma su cruz y se niega, ¿qué dice la palabra? A sí mismos. ¿Qué significa negarse a sí mismos? ¿Qué significa tomar nuestra cruz? ¿Sabes que tomar nuestra cruz significa morir a diario? Por eso Yeshua dijo, quien viene en pos de mí y no toma su cruz, dice, no puede ser mi discípulo, dice, quien no aborrece padre y madre, porque tomar nuestra cruz significa morir a diario. ¿Es morir a diario a qué? A mis afectos, a lo que yo deseo, a lo que deseo hacer. Es morir a diario en nuestras vidas para poder ser discípulo. Es crucificar, si tú quieres, nuestra carne a diario para poderle seguir a Él. Estoy cansado, sí, pero no importa, allí estaré, Padre. Porque tú eres mi gozo, tú eres mi alegría y tú eres quien renueva mis fuerzas como las del búfalo. Estoy cansado, sí. Tal vez ni quisiera ir, estoy enfermo, tal vez, pero sé que mi lugar es el estar en tu casa, porque tu palabra dice que mejor es un día en tu casa que 1000 fuera de ellos. Lo entiendo y lo reconozco con mi vida y mi corazón. ¿Cuántos entendemos eso? Y no por eso no significa que el Padre no tenga recompensas para nosotros. Cuando uno de los apóstoles le preguntó y te daba la escritura, Marcos capítulo 10, versículo 28, dice, maestro, ¿y qué de nosotros que hemos dejado todo? Vamos a la escritura, vamos a Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10, versículo 28. Dice, entonces Pedro comenzó a decir, mira, nosotros hemos dejado todo para seguirte. ¿Qué es un discípulo? ¿Es qué? Un seguidor. Un discípulo es una persona que sigue, que abandona, que deja sus labores. Cuando Yeshua empezó su labor de ministerio, dice que pasó junto al mar y miró hombres que estaban remendando sus redes y les hizo un llamado. Y le dijo, vengan y yo los haré pescadores de hombres. Dice que al instante dejaron sus redes y le siguieron. Fue más adelante, algo otros estaban pescando en sus barcas y abandonaron lo que estaban haciendo, abandonaron sus labores. No significa que tienes que renunciar a tu trabajo y renunciar el día de mañana. No vayamos y decimos, no, yo no puedo ser discípulo porque eso significa tener que renunciar a mi trabajo. Y luego como el Padre me va a bendecir. No, no es renunciar a nuestro trabajo, es ponerle en primer lugar a Él por sobre todas las cosas. Porque a pesar de que abandonaron sus labores, no dejaron de hacer lo que ellos hacían. Eran pescadores, pero pusieron sus vidas para poderle seguir a Él. Dice, ¿y qué de nosotros que hemos dejado todo para seguirte? Y mira lo que Yeshua les contesta, me encanta cómo contestó Yeshua, dice. Versículo 28 dice, entonces Pedro comenzó a decir, mira, nosotros hemos dejado todo para seguirte. Y Yeshua respondió y dijo, en verdad les digo que ninguno que haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre o madre, esposa o hijos, campos por mi causa, por causa del evangelio, dice que no reciba 100 veces más. ¿Cuándo? ¿Cuándo tiene las recompensas Él? Las recompensas del Padre no son en la vida de venidera. Voltea con la persona que está a tu lado y dile, también son en esta tierra.
Dice, ciertamente dice, por causa de mí, por causa del evangelio, dice que no reciba 100 veces más ahora, en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madre, hijos y campos, juntamente con persecución y en la edad venidera y la vida eterna. ¿Dónde las recibiremos? Aquí y en la vida eterna. No simplemente Él tiene recompensas allá en lo celestial, en lo eterno. Él tiene recompensas ¿dónde? Aquí en la tierra. Pero para ello, voltea con la persona que está a tu lado y dile, es necesario que seamos seguidores, discípulos de Yeshua. Amén. Y sabes que esto te lo estoy compartiendo de mis apuntes. Yo sé que muchos ya tomaron o estuvieron viendo cuando la pastora estuvo hablando y predicando. Pero ciertamente son de los apuntes que yo tengo cuando yo escuchaba hablar a ella. Y tomaba mis apuntes y ciertamente es de la misma manera. Si el Padre va a levantar un pueblo en esta hora, Él lo hará a través de discípulos. Él lo hará a través de nuestras vidas, a través de cada uno de nosotros. Porque Él desea usarnos, voltea con la persona que está a tu lado, Él desea usarnos en esta hora a nosotros. Vamos a la palabra 2 de Samuel capítulo 5 y quiero compartirte de los apuntes que yo tomé de ella, que así como ella tomó mucho tiempo de la vida de Pastor Hugo. Y ciertamente dice la palabra en 2 de Samuel capítulo 5. David, si tú puedes llamarlo de esta manera, David había sido ungido por el profeta Samuel. Cuando David fue ungido por el profeta Samuel, David había ya reinado sobre Judá o sobre la tribu de Judá. Y cuando muere Saúl, vemos que entra a reinar este hombre David. ¿Quién era David? David fue una persona principalmente que fue formada junto con más hombres en aquella cueva de Adulam. En aquella cueva fue donde David recibió su formación. En aquella cueva fue donde David fue preparado para poder gobernar sobre todo el pueblo de Israel. Ya había gobernado sobre la tierra de Judá, pero estaría siendo preparado para gobernar sobre todo Israel. Cuando el profeta, mejor dicho, cuando Saúl o el rey Saúl muere, ¿qué es algo que nos enseña para nosotros? Jorge hablaba la semana pasada acerca de lo que es el quebranto en nuestras vidas. Y ciertamente el quebrantamiento tiene que venir a través de cada uno de nosotros. Y ese quebrantamiento únicamente es llevado o es logrado a través de nosotros. Cada uno. Nadie puede ser quebrantado por nadie más. Para que mi hermano pueda crecer, no puedo yo llevar su quebranto. Es necesario que cada uno de nosotros sea quebrantado para que lo mejor de nosotros pueda salir. La palabra en el libro de Romanos, dice que nuestro hombre exterior se debe de deleitar en el hombre, en la ley de Yahweh, dice la palabra. Dice, porque mi hombre interior se regocija, se deleita en la ley de Yahweh, en la Torah de Yahweh. Debe de haber una armonía. Nuestro hombre interior debe de haber una armonía. ¿Sabes cuál es nuestro principal obstáculo en cada uno de nosotros? ¿Quién crees que es tu principal obstáculo? No es tu vecino de al lado. No es el que te echa la tierra cuando tú tienes todo limpio y viene y barre y te echa toda la tierrita ya de tu lugar. O corta el zacate y todo el zacate que corta va y se cae donde estás tú. O las ramas de la palma que tiene y viene y le cae de tu lado. No es tu vecino. El problema no es tu vecino. No es nuestro prójimo de atrás de la casa. No es el de nuestro trabajo. ¿Sabes quién es el principal problema? Nosotros. El problema somos nosotros, no son los demás. Hay mucha gente que a veces anda de un lugar, está en un lugar, va a otro lugar y ya no estuvo conforme en otro lugar y está en otro lugar y dice, bueno, es que aquí ya no está la presencia de Yahweh, ahora voy acá porque aquí sí está la presencia de Yahweh y ahora aquí me hablaron esto y ya es tan hermoso y se acabó el sensacionalismo, se acabó todo lo llamativo, pero bueno, ahora me muevo a otro lugar. No es eso, es nuestra vida que no está en paz con nosotros mismos. Y quien tiene que ser cambiado y que tiene que ser quebrantado somos nosotros, no los demás. Porque se trata de nosotros, de ser quebrantados nosotros.
David tuvo que ser preparado en aquella cueva junto con aquellos hombres. A pesar de que David había sido ungido como rey para gobernar sobre Israel por el profeta Samuel, no empezó a gobernar en el mismo instante que recibió su llamado. Muchos de nosotros podemos tener nuestro llamado en las manos del Padre y hay un llamado que está sobre la vida y el corazón de cada uno de nosotros, pero ese llamado no lo podemos llevar a cabo hasta que nuestras vidas no sea quebrantada y no reciba una formación cada uno de nosotros, porque puede estar, porque no son los títulos, no es el llamado, es la formación, la capacitación que cada uno de nosotros pueda tener para poderlo llevar a cabo. Porque aunque David fue rey y había sido ungido como rey, David no empezó a gobernar en el instante. Tuvo que ser preparado y tuvo que ser formado. ¿Qué es lo que tenemos que pasar nosotros? La formación en nuestras vidas. ¿Por qué Saúl no pudo gobernar? ¿Por qué Saúl no pudo llevar la obra, el reinado que se le había dado, que había sido ungido como rey? Si David, dice la palabra, dice que Saúl fue ungido como rey y empezó a gobernar en ese mismo instante, porque todo el pueblo, decía el profeta Samuel, dice: queremos un rey como todas las demás naciones y que nos gobiernen como todos los demás. Y Yahweh dijo: ¿sabes una cosa, Samuel? No te están desechando a ti, sino me están desechando a mí. Quieren un rey, ciertamente el rey que les daré tendrá estas condiciones, será así y así. Dice, pero ciertamente, dice, será así y así como son. Dice, pero no por ello, dice que empezó a gobernar en ese instante. En ese preciso momento comenzó a gobernar, comenzó a reinar. ¿Por qué dice que fue un rey? ¿Cuáles fueron las carencias de este hombre? ¿Fue un hombre fraudulento? ¿No fue íntegro en todo lo que hizo? ¿Falta de autoestima en su vida, en su corazón? ¿Por qué? ¿Sabes por qué le faltó todo eso? Porque le faltó que su carácter pudiera ser formado. Brincó todo el proceso de formación en su vida cuando fue puesto a gobernar sobre el rey de un día para otro, si tú quieres llamarlo. Pero la formación fue rey, pero no había formación sobre su vida. ¿Qué es lo que pasa también en la vida secular? Cuando una persona es puesta de jefe de la noche a la mañana sin haber pasado por todos los tratos de aquella compañía y sin conocer lo que es aquella compañía, cómo se desenvuelve la compañía, cómo tienen que ser los procesos de trabajo, ¿qué es lo que pasa? No sabe gobernar porque es puesto de la noche a la mañana, no lo sabe. Porque en cierta manera no ha sido formado. ¿Sabes qué es lo que me agrada a mí de la cultura del pueblo hebreo, del pueblo judío? Y uno dice, no, es que nosotros no somos judíos, no tanto, hay tanto que tenemos que aprender de ellos, en verdad. Que a veces uno dice, no, es que nosotros no somos judíos para estar en... No, pero hay tanto de ellos que podemos aprender para nosotros, que tiene tanta riqueza para nuestras vidas. ¿Sabes qué es lo que hacen ellos? Cuando su hijo pequeño empieza a trabajar en la empresa de su padre, son muy exitosos empresariamente. Los judíos, muchos de los premios Nobel que se han entregado, si no los sabías, son a judíos. Son personas muy exitosas que llevan sus negocios íntegra y rectamente en todo. ¿Y sabes qué es lo que me gusta que ellos hacen cuando tienen a sus hijos? Aunque el papá es el dueño de la compañía, de la empresa, y es el dueño de todo, cuando el hijo empieza a trabajar, lo empiezan a elaborar desde lo más bajo hasta limpiador de mantenimiento de todo. Y poco a poco lo empieza a ascender y a subir de nivel, poco a poco, hasta que llega a conocer todo, como la empresa, como el trabajo debe de ser desarrollado, cómo debe de ser envuelto, cuáles son los trámites que se deben ser, todo. Para el día que papá falte, ya conoce todo el trayecto, cómo la compañía debe de llevar, y cuando vienen los conflictos y los problemas, tiene una formación, tiene el carácter de poder salir adelante él y poder sacar adelante a la compañía, a los trabajadores y a toda la empresa. Pero ¿cuál es la cultura occidental de nosotros? No. ¿Cómo mi hijo, el dueño de todo, va a ser limpiador y va a ser mandadero de alguien más? No, para eso es dueño y para eso tiene a su papá, que es el dueño de todo. Y lo pone a reinar junto al lado de la mesa como presidente.
y ya no está papá, y se viene abajo la compañía. ¿Por qué? Porque nunca aprendió la labor y el oficio que tenía que llevar a cabo para poder sacar adelante la empresa. Eso es lo mismo. ¿Qué es lo que sucede? No es nuestro llamado. Es lo que tú y yo somos, lo que cargamos y cada uno de nosotros puede tener en nuestras vidas. Vamos a 2 de Samuel. Entendemos entonces que David fue formado con los hombres en aquella cueva. Y sabes, voltea con la persona que está a tu lado y dile, es tiempo de laborar y de trabajar juntamente con él para recoger a los perdidos. Para eso tú y yo hemos sido llamados en esta hora. David fue llamado aún después de que David había sido ungido, fue llamado, pero tuvo que ser preparado y formado junto con aquellos hombres en aquella cueva de Adullam. Tenía que recibir, ¿qué es lo que David y aquellos hombres tenían que recibir? Formación. ¿Qué es lo que necesitamos nosotros? Formación. ¿Cuántos entendemos eso? Fíjate lo que dice, vamos a 2 de Samuel, capítulo 5. 2 de Samuel, capítulo 5. Versículo 1, y vamos a leer desde el versículo 1. ¿Sabes? No es cuánto yo conozca de la palabra, cuánto de esta palabra yo sé, cuánto de esta palabra yo conozco, es cuánto de esta palabra yo vivo y la pongo por obra y la practico. No es por conocimiento. Hay gente que puede tener el conocimiento, el entendimiento, mas no la formación. ¿Cuántos lo entendemos? No es cuánto conozco, no es cuánto sé de esta palabra. ¿Nunca has sabido, no has conocido gente? Déjame marcar un pequeño paréntesis. Hay gente que conoce mucho de la palabra, aún tal vez de lo que yo puedo conocer y estar parado aquí predicando. Pero no es cuánto conozca, no es cuánto se sepa de la palabra, es cuánto de la palabra practique y vive en su vida. Porque puedes mirar personas que conocen y dices, wow, si conocen la palabra, hasta mejor que yo, puedes decir. Y dices, ¿y por qué siguen las mismas ataduras? En los mismos problemas, en las mismas aflicciones, en la misma prueba de hace 10, 5 años. Las pruebas son momentáneas, son para llevarnos de un lugar a otro, son para sacar lo mejor de nosotros. Las pruebas no son para permanecer en ellas. Sabes, hay 2 tipos de pruebas, y siempre lo he dicho de esta manera. Aquella prueba que pasamos y nos lleva para ser mejores, para poder salir adelante. Aquella prueba que viene a nuestras vidas cuando tú y yo nos plantamos y decimos, de aquí no me muevo, Padre Yahweh, tu palabra dice que ciertamente de aquí me agarro y de aquí no me muevo, porque tu palabra dice, declara esto, y yo sé que tú eres fiel y que tú eres justo, y tu palabra dice que tú traerás todo conforme a tus riquezas en gloria. Si tú así lo has prometido, Padre, no importa cuál sea la dificultad, la aflicción que yo esté pasando en mi vida, la escasez que pueda venir, pero de aquí me agarro y de aquí no me muevo. Y empiezas que las cosas empiezan a funcionar y empiezan a trabajar, y cuando se miraba todo negro y no se miraba la provisión de Yahweh, de repente empiezas a mirar la provisión y el sustento de Yahweh sobre tu vida y dices, ¿cómo pasó? No lo sé, pero Él lo hizo. Viene la prueba, sí vino, pero muchas veces viene la prueba por nuestra necedad y por nuestra terquedad de permanecer y de insistir constantemente en aquello que queremos hacer. Eso ya no es prueba de Yahweh, eso es parte de nuestra necedad y de nuestra terquedad, que no podemos salir de ahí donde nos encontramos. Porque a pesar de que decimos, es que la palabra de Yahweh dice sí, pues sí, pero yo pienso que si hago así, es mejor. Y si yo pienso que si le ayudo un poquito a Yahweh por aquí, pues más pronto salgo. No, no es así. Yahweh tiene el tiempo y el propósito. Dice la palabra de Yahweh, dice que Él es el alfarero y nosotros el barro. Nunca el barro le va a decir al alfarero cuándo es el tiempo. Únicamente quien sabe y conoce el tiempo que debemos de pasar por aquella formación es Él. ¿Cómo podemos darnos cuenta si mi vida ha sido formada?
si estoy verdaderamente sanado aquí de mis emociones aquí adentro. Cuando no pasa nada. Cuando alguien viene y te pisa por aquí alguna área en tu vida, se exalta la persona y dice no, y se molesta y se pone bravo si tú quieres, o enojado. Hay algo que necesita ser cambiado ahí porque no debe de ser así. ¿Cómo te das cuenta que ya no hay esa área enferma o que esa área ya fue sanada en tu vida? Cuando alguien viene y te pincha por algún lado y te pica, ¿verdad? Por ahí, una área en nuestras vidas, y no hay esa reacción que había antes. ¿Por qué? Porque ya fue sanado. ¿Eso nos habría de estar sanados en nuestras vidas? ¿Y sabes por qué te lo digo? Hace tiempo yo traía una infección en el oído. Cuando anduvimos transcurriendo todo el proceso del embarazo, y que si ya nacía el bebé, que si no nacía, y ya bueno, por fin nació, y yo tenía planeado ir con el otorrino para que me checara una infección que traía por aquí. Yo creo que fue algo que me había rascado, no sé, tantas cosas. Y se me empezó a inflamar, y se me empezó a inflamar tanto que se me agarraba. Era un dolorón que sentía toda esta parte de aquí del oído, ¿verdad? Y pues se tuvo que prolongar, ¿verdad? Como por 3, 4 días mientras salió todo lo del embarazo de la pastora y todo, y tuvo el bebé. Pero empecé a tomar antibiótico. Yo no me miraba, nada más la gente me decía, qué feo traes, ¿verdad? Porque traía muy inflamado aquí y todo. Y hasta el tiempo que ya me empecé a dar y a tocar, y ya no sentí nada. Y yo digo, bueno, Padre, ¿cómo podemos darnos cuenta si verdaderamente hemos sido nosotros sanados? Si alguien me toca y no brinco y no reniego, pero si brinco y reniego significa que hay algo ahí. Hay algo que necesita ser cambiado, que necesita ser formado, y que si todavía no lo ha pasado, significa que debo de pasar más tiempo en la cueva todavía. Porque no podré hacer tu obra de esa manera. ¿Cómo lo sé cuando es sanado? Cuando alguien viene y te dice algo, bueno, no me molesta, no me ofende. Hay mucha gente que ha sido herida y que necesita sanar de aquí adentro. ¿Sabes qué? A veces me he encontrado a personas que a veces me han mirado y yo dejo a veces, no es que no los haya mirado, después voy y los saludo y los abrazo y les doy un beso, y luego voy y los abrazo y los saludo y me dice, es que yo pensé que no me quería saludar. ¿Sabes qué es lo que me refleja? Que hay algo aquí adentro en los corazones que no ha sido sanado. Porque eso no me duele a mí. Yo no debo de pensar, simplemente es mi amor. Si me saludó, bueno, me saludó. Si no me saludó, no me molestó, no me ofendió, no me hirió. Pero cuando saco algo y hago algún comentario y dice, no, es que no es verdad, yo necesito ser sana. Dice la palabra que todo lo que del hombre sale, dice que del corazón salen todo lo que hay en el corazón. Si lo saqué, es porque ¿dónde está? Está aquí en el corazón. ¿Y dónde tenemos que ser sanados? Aquí. ¿Cuántos entendemos? Dice 2 de Samuel capítulo 5, versículo 1. Dice 1 de Samuel capítulo 5, versículo 1. Dice, entonces todas las tribus de Israel fueron a David en Hebrón y dijeron, henos aquí, hueso tuyo somos y carne tuya somos. Fíjate, ¿qué le dijeron estos hombres? Todas las tribus, ¿qué dice la palabra? Fueron a David en Hebrón. Dice, entonces todas las tribus de Israel fueron a David, ¿dónde? En Hebrón. ¿Qué es lo que entendíamos o qué entendíamos que significa Hebrón? Hebrón significa armonía, amistad y comunión. ¿Cuántos entendemos eso? Entendemos que es amistad, armonía, comunión. ¿Y a dónde fueron a David? En Hebrón. Porque donde está, ¿sabes? Vamos a continuar, dice, y dijeron, henos aquí, hueso tuyo somos y carne tuya somos.
Ya de antes, cuando Saúl era rey sobre nosotros, ¿eras tú que guiabas a Israel en sus salidas? ¿Y en dónde? Y en sus entradas. Dice la palabra que fueron toda la gente a David en Hebrón. ¿Sabes que la presencia de Yahweh, sabes, vamos a ponerlo de esta manera, la gente reconocerá donde está la presencia de Yahweh? ¿Cuántos entendemos eso? Dice, tú eras ya rey sobre nosotros cuando Saúl gobernaba sobre nosotros. ¿Eras tú quien guiabas nuestras entradas y nuestras salidas? ¿A quién estaban reconociendo? Aquel que tenía la unción sobre su vida. ¿A quién vinieron? A David. ¿Sabes que la gente va a reconocer quien tiene o quien quiere las cosas del Padre? Reconoce quién carga la unción. El título, vuelvo a repetir, no nos garantiza que las multitudes nos sigan. ¿Sabes qué es lo que la gente va a reconocer? La unción que hay sobre nuestras vidas. Y sabes, te tengo noticias. Es el tiempo y la hora para que tu familia, aquellos que están a tu alrededor, puedan reconocer la unción que deposita y está sobre tu vida, para que puedan venir detrás de ti, para que puedas venir y ganar a los tuyos, a los de tu casa. Porque ellos reconocerán y verán sobre aquel que está depositada la unción sobre sus vidas. Y ese es el tiempo y esa es la hora para cada uno de nosotros. ¿Cuántos queremos querer a nuestras familias? Ellos vendrán y reconocerán aquello que está sobre nosotros. Dice, eras tú quien guiaba, nos gobernaba. Quien gobernaba sobre ellos era Saúl. Pero el pueblo vinieron a David y le dijeron a David, antes cuando Saúl era rey sobre nosotros, eras tú quien guiabas, eras tú quien nos dirigías. Dice, quien nos guiabas en tus entradas, en tus salidas, y Yahweh te digo, tú pastorearás a mi pueblo Israel y serás príncipe sobre todo Israel. Tal vez quién de nosotros puede decir, bueno, si David pudo ser rey, yo también quiero serlo. Si David pudo, yo también. Sí, pero antes a la cueva de formación. Hay gente que dice, bueno, si se puede hacer, yo también puedo hacer, yo también puedo hacer adelante, puedo tener mi propio ministerio, puedo hacer esto, puedo hacer lo otro. Sí, ¿y la formación? ¿Dónde quedó? Porque David tuvo que ser formado. Y dice el versículo 1, dice, porque hueso tuyo somos y carne tuya somos. Eso habla de un acoyuntamiento en nuestras vidas. Nadie puede salir adelante si no está, vamos a llamarlo, si no está en una coyuntura ligado a alguien más. ¿Cuántos entendemos eso? Tiene que haber un acoyuntamiento los unos con los otros, de estar unidos los unos con los otros. Nadie puede trabajar solo. Sabes, en esa cueva es donde tú y yo aprendemos a trabajar en armonía. Ellos aprendieron, dice que significa, vinieron a él en Hebrón. ¿Qué significa Hebrón? Armonía, comunión, shalom los unos con los otros. ¿Qué tiene que haber en nosotros? Parte de la formación en nosotros tiene que ver esencialmente, ¿cuántos podemos trabajar en paz? Los unos con los otros. No es que yo mejor trabajo solo, sí, la armonía. Los unos con los otros, eso es parte de la formación. Nadie trabaja como llanero solitario. Todos somos parte de un cuerpo. ¿Cuántos entendemos eso? Eso nos habla de armonía los unos con los otros. Y eso tiene que ver parte con nuestro quebrantamiento. El quebrantamiento viene ¿a dónde? Aquí. El hombre exterior, ¿qué es? Nuestra carne. El hombre interior, ¿quién es? Nuestro espíritu. Y para que el hombre exterior pueda salir, para que el hombre interior pueda salir sobre nosotros, ¿quién tiene que morir? El hombre exterior. Tú lo puedes mirar representado en la vida de David y Saúl. Saúl representando el hombre carnal, el hombre exterior, y David representando el hombre interior.
Porque mientras Saúl gobernaba y era rey sobre Israel, nunca pudo gobernar David, que era el espíritu. Pero cuando la carne muere, el espíritu puede gobernar. Nunca nosotros vamos a poder salir adelante, o nunca el espíritu va a poder salir adelante. El ruaj, el hombre interior, va a poder sobresalir cuando el hombre carnal está bien vivo. ¿Cuántos entendemos eso? Cuando esta carne está muy viva, es muy difícil que lo espiritual pueda salir. Aunque quiera, no se puede. Porque tiene que haber una muerte, ¿a dónde? Al hombre exterior. Amén. Jorge hablaba. ¿Cuánto hicimos la tarea? ¿Cuál fue la tarea? ¿Cuánto nos hemos ido dejado ser quebrantados? Porque a veces lo escuchamos y decimos, sí, vamos a ser quebrantados. Pero el primer trato que viene el Padre, no, esto yo creo que no es para mí. Porque en el quebrantamiento es doloroso. No es fácil. Porque así como se poda el árbol, así Yahweh va a podar nuestras vidas. Y en el podar se arrancan ramas y se arranca aquello que no sirve. Y si Yahweh va a podar nuestras vidas y nos va a formar y nos va a moldear, Él va a tener que arrancar áreas de tu vida, cosas de tu vida, cosas de mi vida que tal vez no queremos soltar. Y en la formación el Padre lo va a sacar, lo va a arrancar, Él las va a podar. ¿Y cuántos de nosotros estamos dispuestos a dejar que Él nos pode? Que Él nos forme, que Él nos moldee. ¿Cuáles son necesarias? Tal vez puede ser muchas. Tal vez hay gente que todavía lucha con el día del sábado, con el día del Shabbat. Porque el día de Shabbat son las ofertas, son los especiales. ¿Y qué voy a hacer si luego no voy y compro? Me ganaron todos los especiales. El Padre va a tratar. Con otras áreas tal vez las salidas muy frecuentes de, yo no sé, de paseo, de viaje que uno desea. El Padre nos va a tratar. Y nos va a formar y nos va a podar y nos va a moldear. ¿Cuáles son esas áreas que el Padre necesita trabajar en mí? En nosotros, para que podamos estar preparados y capacitados para la obra que Él desea. ¿Cuántos entendemos eso? Vamos a continuar, el tiempo ya pasó. Vamos a ponernos de pie y déjame nada más continuar leyendo esto. ¿Cómo puedo asegurar o cómo podemos asegurar la presencia de Yahweh en nuestras vidas? Número 1, a través de su sangre, asegurar que la sangre de Yeshua nos ha lavado y que hemos sido lavados por esa sangre del Mesías. Número 2, que hemos venido a un teshuvah en nuestras vidas y en nuestros corazones. ¿Cuántos queremos tener esa presencia de Yahweh en nosotros? ¿Cómo puedo tener esa presencia de Yahweh en mi vida? Porque recuerda, los que van a reconocer la unción son aquellos que están atrás de ti. ¿Cómo lo puedo asegurar? Que primero he sido lavado por la sangre de nuestro amado Mesías. Que he venido a sus pies y que he sido lavado por su sangre. Número 2, que he venido a un teshuvah, a un arrepentimiento genuino en mi vida y en mi corazón. Y que no hay nada en mi vida que no necesite teshuvah, sino que he tenido un teshuvah genuino aquí en mi corazón. Y número 3, de venir y de dar una alabanza y una adoración genuina delante de Yahweh. Porque la adoración a Yahweh no se trata de mí, no se trata de yo. No se trata de mí, Padre, yo, Padre. Se trata de ti, de lo que tú eres. No es de mí la adoración, es de ti, de quien tú eres. No es lo que yo puedo llegar a ser, es de lo que tú, Padre, puedes llegar a ser. Esa es la adoración genuina. No se trata de nosotros, no se trata de yo, se trata de Él y de quién Él es. Y número siguiente, es de lo que Él puede llegar a ser, no de lo que yo puedo llegar a ser. Esa es mi adoración delante de Él.
Cuando yo tengo eso en mi vida y en mi corazón, la unción y la presencia de Yahweh reposa sobre nuestra vida. Esa es la manera en que yo puedo mantener o cómo puedo lograr su presencia en nuestras vidas. Es nuestro enfoque a Él. Él debe de ser nuestro enfoque, nuestro número uno. Eso es lo que está en cada uno de nosotros. Y por el tiempo yo quiero terminar aquí. Dice versículo siguiente, versículo 3. Dice, y vinieron pues todos los ancianos de Israel en rey de Hebrón, y el rey David hizo un pacto con ellos en Hebrón delante de Yahweh, y luego lo ungieron a David como rey. ¿Sabes una cosa? Tengo el llamado, sí, pero quien los confirme nuestro llamado son los hermanos, es la familia, son la gente que está a tu alrededor. Dice la palabra que cuando David, dice, vinieron, dice, y David, dice, ¿quién ungió? ¿O Yahweh o los hermanos? ¿De quién viene el llamado? De Yahweh. ¿Y quiénes lo reconocen? Los hermanos. Cuando Yeshua oró por sus discípulos, ¿qué hizo Yeshua? ¿Quién los escogió? No los escogió Yeshua por sus elecciones. Yeshua no dijo, bueno, este es bueno para esto, bueno, yo pienso que este va a ser buen discípulo y tomo a este porque este será el discípulo amado y lo voy a conseguir por eso y ese será el buen discípulo. No, Yeshua oró y el llamamiento vino de Yahweh. La orden vino de Yahweh. Yo creo que Yahweh habló a Yeshua y le dijo, escoge a estos y toma a estos para el ministerio, dice, porque ellos serán. Y Yeshua descendió del monte después de haber orado y llamó a sus discípulos. Una vez que oró, pero ¿quién oró? Al Padre. ¿Y quién de dónde provino el llamamiento? De Yahweh. ¿Quién es el que da el llamamiento en nuestras vidas? Él. Y sabes una cosa, te tengo buenas noticias, todos nosotros somos llamados para su obra. David fue ungido por Yahweh para ser rey, pero quien vino y confirmó el llamado de la vida de David fueron los hermanos, cuando reconocieron la unción que reposaba sobre la vida de David y que era él que gobernaba sobre todo el pueblo. ¿Cuántos entendemos eso? ¿Quién es el que nos da el llamado? Nuestros hermanos. ¿Por qué no podemos estar solos? ¿Sabes? Por eso mismo. No podemos trabajar solos porque nos van a confirmar el llamado son nuestros hermanos. Yeshua lo hizo. En el libro de Hechos, cuando el apóstol Pedro Saulo empezó a comenzar su reinado y empezó a gobernar, déjame terminar, Hechos capítulo 13, dice. Hechos capítulo 13, versículo 3 dice, entonces después de ayunar y orar y haber impuesto manos sobre ellos, los enviaron. Dice, versículo 1, dice, entonces la iglesia estaba en Antioquía, había profetas y maestros. Bernabé, Simón, llamado Níger, Lucio de Cirene, dice que si habían sido Herodes a Tetarca, dice, y Saulo, mientras ministraban a Yahweh, fíjate que dice, Saulo se encontraba con quién, con los maestros y con los profetas. Y uno dice, Saulo, el que era fariseo de fariseos, ahora es profeta. No, no es que era profeta. Se encontraba entre ellos y dice que ellos ungieron la vida de Saulo, porque dijeron, aparten ya a Saulo y a Bernabé para la obra del ministerio. Dice, y ellos ungieron la vida de Saulo y de Bernabé. Pero ¿de dónde provino el llamado? Dice, y el Ruach, dice la escritura en el versículo 3, dice, y el Ruach habló y dijo, aparten ya a Saulo y a Bernabé para la obra del ministerio. ¿Y quiénes lo ungieron? Todos los que estaban alrededor. Pero ¿de dónde proviene nuestro llamado? De Él. Y sabes una cosa, hay un llamado que tú y yo tenemos. Voltea con la persona que está a tu lado y dile, si el Padre nos ha traído a este lugar, es porque tiene un llamado para tu vida. ¿Y qué es lo que tiene que pasar únicamente? Dejarnos ser formados y moldeados por Él. Para que ese llamado que está sobre nuestras vidas pueda funcionar de una manera correcta dentro de su obra. ¿Cuántos entendemos eso? Amén. ¿Cuántos nos vamos a dejar ser moldeados? Preparados. ¿Cuántos vamos a estar dispuestos a que el Padre nos pode un poco? A que nos quite por aquí, por acá un poco,
pero todo para poderle servir a Él. Amén. Vamos a ponernos de pie así como estamos y vamos a orar. Padre Yahweh, gracias, Padre Yahweh, te damos en esta hora, en esta tarde. Gracias, Padre Yahweh, por tu palabra, Yahweh, por tu instrucción, Padre, a nuestras vidas y a nuestros corazones. Padre, te pedimos que seas tú bendiciéndonos, Padre, y guardándonos en todo. Que podamos, Padre, estar dispuestos, Padre, a pasar por tu trato, por aquello que tú deseas y formar, Padre, en la vida de cada uno de nosotros. Que si es, Padre Yahweh, necesario que tú nos podes en una área, en otra área, Padre Yahweh, que tú lo hagas. Que seas, Padre, tú moldeándonos, Padre, y transformándonos en todo tiempo. Que seas, Padre Yahweh, tú trayendo, Padre, tu formación a diario. Padre, que si aún hay áreas, Padre, en las que necesitamos, Padre, ser, que todavía nos duelen, Padre, que todavía necesitamos ser sanados, Padre Yahweh, aún permítenos o déjanos, Padre, pasar más tiempo en aquella cueva. Que seas tú en aquella cueva, Padre, formándonos y moldeándonos. De tal manera, Padre Yahweh, que podamos salir y que no haya, Padre, dolor en nosotros, en nuestros corazones. Ayúdanos a poder ser formados, moldeados por ti, para poder ser útil, Padre, dentro de tu obra y dentro del llamado que tú tienes para nosotros. Padre Yahweh, te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo amado Yeshua. Trata, Padre, nuestros corazones, nuestras vidas. Moldéanos, Padre, y transfórmanos. Y danos la imagen, Padre, el carácter, Padre, que tú tienes para nosotros. Que podamos, Padre, cargar tu carácter y podamos dar, Padre, a un mundo la semejanza tuya, Padre, que está en medio de un mundo que está tan perdido. Que la imagen que cada uno de nosotros pueda llevar y pueda aportar sea la tuya y no la nuestra. En el nombre de Yeshua, y todos decimos amén y amén. Y muchas veces, por medio de la oración en nuestras vidas, es como el Padre logra quebrantarnos. ¿Cuándo es cuando el Padre logra sacar lo mejor de nosotros? Cuando nos dejamos ser moldeados y quebrantados. Porque cuando tú y yo oramos, es cuando tú y yo desnudamos nuestras vidas y nuestros corazones delante de Él. Donde le decimos, Padre, no se trata de mí, se trata de ti, de lo que tú eres. Y no de lo que yo puedo llegar a hacer en mis fuerzas, sino aquello que tú puedes llegar a hacer en las tuyas. Porque la misma palabra de Yahweh dice que su poder se perfecciona, no en nuestra fortaleza, sino en nuestra debilidad. Cuando más débiles y más vulnerables parecemos, es cuando el mayor puede hacer las cosas en nosotros. Pero es cuando hemos llegado a ese momento de quebranto y de decimos, Padre, yo ya no puedo. Eres tú quien puede ser a través de mi vida. ¿Cuántos entendemos eso? Amén. Yevarejeja, Yahweh beis bereja, Yaer Yahweh panabeleja, bijuneja, Yisad Yahweh panabeleja, beyasem leja, Shalom beshen, Yeshua HaMashiach. Que Yahweh te bendiga y que Yahweh te proteja. Que Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti. Que Yahweh alce su rostro a ti y ponga en ti Shalom. En el nombre de Yeshua, y todos decimos amén y amén.